¿Por qué es importante la interpretación de las Escrituras? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En otras versiones dice, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Algunos de nosotros utilizamos la Biblia como un amuleto. Muchas veces colocamos la Biblia y la abrimos en un versículo, en un salmo, y pensamos que la Biblia puede obrar por sí sola. Otras veces buscamos un versículo y queremos que ese versículo aplique para algo o para alguien, y decimos, Dios está hablando a través de este versículo, y ese versículo le cae bien al hermano fulano de tal, o a tal persona. Y la interpretación de la Biblia no es así. Para interpretar la Biblia debemos tomar en cuenta tres aspectos fundamentales. Primero, ¿cuándo fue escrita? ¿En qué contexto se escribió? ¿Y cuál era el propósito de esos escritos? Teniendo eso bien claro, podemos escudriñar las Escrituras. La palabra de Dios es un libro que no es un libro cualquiera. Es un libro que fue inspirado por Dios y que fue el Espíritu Santo el que llevó a hombres de Dios a redactar esa inspiración divina. Por lo tanto, para poder descifrar lo que el Señor nos quiere mostrar a través de su palabra, debemos pedir la dirección de Dios a través del Espíritu Santo. Yo tengo tres ejemplos que podemos ver de cómo se le puede dar una interpretación errada a las Escrituras cuando no pedimos la dirección divina. El primer ejemplo lo conseguimos en 1 Corintios, capítulo 10, verso 25. Y este versículo dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y pudiéramos pensar que allí el apóstol Pablo nos está diciendo que de todo lo que se vende en la carnicería se puede comer. Llámese perro, gato, samuro. Pudiéramos llegar a pensar eso. Pero es que cuando nosotros escudriñamos la Escritura y nos vamos al contexto, en el verso 23 allí nos aclara, todo es lícito, pero no todo conviene. Y el Señor en el libro de Levítico nos dejó establecido qué clase de animales podíamos comer y qué clase de animales no deberíamos comer. Entonces sería una contradicción pensar que en Levítico el Señor nos dejó una lista de animales que podíamos comer y otros a los cuales no debíamos comer, y pensar que ahora en Corinto el apóstol Pablo fue autorizado para decir que de todo lo que se vende en una carnicería deberíamos comer. El segundo caso lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 10. Y allí vemos que el Señor le muestra una visión a Pedro. Y en la visión ve un lienzo con un poco de animales impuros, inmundos. Y él escucha una voz que dice, Pedro, mata y come. Si tomamos a la ligera este versículo de la Biblia, pudiéramos pensar que el Señor está ordenándole a Pedro que se coma cualquier tipo de animal de esos que le mostró en el lienzo. Pero igual forma, cuando nosotros vamos al contexto de ese versículo, vamos a conseguir que lo que nos muestra la Escritura es otra cosa diferente. Y en el verso 28 encontramos que dice lo siguiente, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. En este texto, cuando el Señor le mostraba a Pedro estos animales, le hacía referencia era a las personas que los judíos consideraban inmundas.
No tenía nada que ver con la comida, sino las personas que ellos consideraban, porque para Dios no hay distinción de personas. Para Dios no hay judío, ni griego, ni romano. Para Dios todos somos iguales. También encontramos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Cuando leemos este versículo muy a la ligera, pudiéramos pensar que cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, traerá con él a todos los que durmieron o los que han muerto. Pero en el verso 16 de Tesalonicenses dice, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este versículo 14 nos está diciendo que el Señor va a traer, pero va a traer de la tierra a todos los que durmieron en Él. No los va a traer del cielo. Los va a traer, los va a levantar de la tierra. Y en Lucas 16, verso 19, encontramos también una parábola, la parábola del rico y Lázaro. Y esta es una parábola que si le damos una interpretación literal, pudiéramos entender que las personas cuando se mueren bajan al Hades, al sepulcro, y eso es un lugar de tormento, donde las personas están allí atormentadas de día y de noche. La parábola es una parábola de un sentido figurativo, es algo que no es literal, porque el rico le muestra, le pide a Dios que le deje ir a la tierra o que le lleve un mensaje a sus hermanos. Y se pudiera entender que la persona cuando muere, no muere, sino que queda allí viva en un sitio de tormento. Pero en realidad, como es una parábola que no es literal, lo que el Señor quería mostrar a través de esta parábola eran algunas cosas muy importantes. Primero, la transitoriedad de las riquezas terrenales. Segundo, los ricos son responsables por lo que hacen y por lo que dejan de hacer con sus riquezas. Tercero, esta vida es nuestra única oportunidad. Después de esta vida no hay otra oportunidad. Esta oportunidad, en esta vida es que tenemos la oportunidad de aceptar al Señor, de buscar al Señor y de buscar nuestra salvación. Cuarto, el egoísmo o el mal uso de las riquezas descalifica a los ricos para el reino de los cielos. Quinto, las Escrituras son suficientes para nuestra salvación. Y sexto, ante Dios no hay ricos ni pobres, todos somos iguales. Por eso, al estudiar las Escrituras, nosotros debemos pedir al Señor para que el Señor nos dé iluminación, nos dé sabiduría y nos muestre qué es lo que Él quiere enseñarnos. Cada versículo, cada capítulo, cada libro de las Sagradas Escrituras tienen un propósito para cada uno de nosotros. Fueron escritos en un tiempo diferente, fueron escritos ante una cultura diferente, fueron escritos ante una gente diferente, pero cobran vigencia en este tiempo para cada uno de nosotros. Y es por eso que nosotros debemos pedir la dirección de Dios. En el libro La Educación, página 189, el espíritu de profecía nos dice lo siguiente:
Solo se puede obtener un verdadero conocimiento de la Biblia mediante la ayuda del Espíritu que dio la palabra. Y a fin de obtener ese conocimiento debemos vivir de acuerdo con él. Debemos obedecer todo lo que la palabra de Dios manda. Podemos reclamar todas sus promesas mediante su poder. Debemos vivir la vida que ella recomienda. Solo así se le considera de este modo, se le puede estudiar eficazmente. Para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, debemos vivir conforme a la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y recuerda, el que ha de venir vendrá y no tardará.